Buenos días, no había que había comenzado. Mi nombre es Steven Yepes, soy estudiante de entrenamiento deportivo de la Universidad de Antioquia. Hoy vengo a hablar de las lesiones en los deportistas adaptados. Para ello comenzaré por hablando del deportista adaptado y del deporte adaptado. Seguiré con las características de este deporte y el deportista. Continuaremos con los mecanismos de lesión, donde ya entraremos a campo de lesiones y seguiremos les daré una lista de lesiones más frecuentes y finalizaremos por una muestra, pues les mostraré la referencia que utilice para este video. Entonces, empecemos por el deportista adaptado, pero más bien por el deporte adaptado. ¿Qué es el deporte adaptado, chicos? El deporte adaptado es la disciplina deportiva, es una disciplina deportiva cuyas reglas han sido adaptadas para que pueda ser practicado por una persona con una discapacidad física, visual o intelectual, ¿cierto? Entonces, es acá donde encontramos a esa persona con una discapacidad. Entonces, vamos a hablar de esa persona, ¿cierto? Ese deportista con discapacidad, ¿cierto? Entonces, Oriol en 2011 definió a una persona con discapacidad como toda persona incapaz de entender por ella misma, total o parcialmente, las necesidades de su vida individual y social normal, como consecuencia de una deficiencia congénita o no, y que le produce una secuela en sus capacidades físicas y motrices. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues entendemos también secuela como una alteración o toda alteración que se produce en una persona a causa de una deficiencia y que presumiblemente, chicos, no existe ya tratamiento conocido para mejorarla. Entonces, teniendo esto en cuenta, cualquier persona con discapacidad física puede beneficiarse de una práctica deportiva adaptada para que desarrolle y mejore su salud física y su salud mental, y además que la integre socialmente de una manera efectiva. Entonces, así ya teniendo esto en cuenta, conociendo un poquito qué es ese deportista adaptado, entraremos entonces a sus características, ¿cierto? Entonces, dentro de las características, pues no encontré características así, pues, eh, descritas parte por parte, sino que leí bastante y tomé ciertos puntos. Entonces lo decidí como mostrar como características. En primer lugar, la clasificación funcional, que está muy relacionada con el tipo de deportista. Vamos a ver esa relación. Entonces voy a hablar en primer lugar de la clasificación, luego del material deportivo y llegaremos al tipo de deportista donde seguiremos con esa clasificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la clasificación funcional? Entonces, la clasificación funcional pretende agrupar a los deportistas con una limitación similar de su movimiento, es decir, pues que dependiendo de la capacidad de la persona, pues debe agruparse en un mismo, eh, en un mismo grupo. Entonces, las federaciones internacionales de deportes adaptados establecen clasificaciones en función de cada grupo de discapacidad y cada deportista se clasificará en una clase y podrá competir con todos aquellos deportistas incluidos en esta misma clase. Continuando acá, seguimos con el material deportivo. No sé por qué siempre me desaparezco, por acá estoy. Entonces, el material deportivo, pues ya lo podemos intuir, que cada deporte o especialidad deportiva está orientada a la práctica de discapacidad, va a requerir un material que se adapte a las distintas clasificaciones funcionales, ¿cierto? Por ejemplo, una silla de ruedas es un material, ¿cierto? En la mayoría de los casos, este material está o requiere ayudas técnicas, rampas de acceso, escaleras adaptadas, grúas o elevadores, ¿cierto? Que permitan el desarrollo de la actividad deportiva. Chicos, cabe señalar que dentro de los reglamentos de las diferentes modalidades deportivas existen especificaciones sobre el material a usar en la competición, ¿cierto? No es cualquier material, es algo específico. Entonces acá volvemos al tipo de deportista. Bueno, no volvemos, llegamos al tipo de deportista ¿por qué volvemos? Porque realmente está muy relacionado con la clasificación, entonces donde vamos a ver esa clasificación. Entonces está el deportista clasificado por una discapacidad sensorial, ¿cierto? Entonces, una discapacidad sensorial, visual, auditiva, entonces entendemos a este deportista como el que tiene una disminución fisiológica en sus sentidos, ¿cierto? Sea visual o auditiva y se clasifican en ciertos niveles dependiendo, por ejemplo, si la persona es totalmente ciega, entonces se le da este nivel, X nivel, si tiene una agudeza visual un poco más pues si tiene cierto grado de agudeza visual, pues no va a estar ubicado con las personas totalmente ciegas, sino que va a ser un grado más y así los clasifican uno por uno. Entonces la clasificación funcional. Luego estamos con la discapacidad para personas con discapacidad psíquica. Bueno, los deportes, no la discapacidad, los deportes para personas con discapacidad psíquica, sea una discapacidad intelectual o una enfermedad mental. Entonces para ellos se entiende por una disminución psicológica o de las
capacidades cognitivas del individuo, ¿cierto? Entonces hay múltiples deportes que se utilizan para estas personas. También tenemos eh, los deportistas o los deportes para personas con discapacidad física funcional, que es una discapacidad pues que indica la disminución de una función anatómica o física, ¿cierto? Entonces acá tenemos discapacidades como una parálisis cerebral, una lesión medular espinal bífida, amputaciones y otras discapacidades físicas. Entonces, dentro de todo esto es que tenemos esa clasificación y es para relacionarlo más, creo que podemos encontrar la relación de la clasificación funcional con la filosofía de la clasificación que quise resaltarla dentro de las características de este deporte. ¿Por qué? Porque como ven acá, la filosofía de la clasificación en los deportes para personas con discapacidad, elegibilidad y mínima discapacidad. Entonces, ¿por qué lo quise resaltar? Porque, bueno, esta filosofía tiene como objetivo minimizar el impacto del deterioro en la actividad deportiva. ¿Qué quiere decir eso tan raro? Me parece muy importante porque es tener la discapacidad. Tener una discapacidad no es un argumento suficiente para pertenecer a una clasificación determinada. O sea, no es que significa que ya eres de este punto de discapacidad visual y sensorial, y ya, digo, sensorial, visual, auditiva, y ya, ahí quedaste, no. Eso quiere decir que no es que esa discapacidad simplemente el argumento para decir ya perteneces acá, no. Se debe demostrar el impacto de esa discapacidad en el deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que cada deporte paralímpico establece sus criterios de agrupación de deportistas por el grado de limitación de la actividad a hacer, ¿cierto? Es decir, lo que les decía, que una persona totalmente ciega no puede participar con una persona que tiene cierto grado de agudeza visual. Entonces, a través de la clasificación y de esta filosofía se determina la elegibilidad, es decir, qué deportistas son elegibles para competir en un deporte y cómo se agrupan. Y entonces es acá donde se debe establecer el mínimo grado de discapacidad a partir del cual se pertenece a una categoría concreta, es decir, la mínima discapacidad, ¿cierto? Entonces esto es muy importante porque es el mínimo grado de discapacidad a partir del cual se pertenece a una categoría concreta, chicos. Entonces es muy importante tener en cuenta porque es esa mínima discapacidad que nos va a decir si el deportista va a competir con el grupo de personas totalmente ciegas o con el grupo que tiene un cierto nivel de agudeza entre 20 y 600. Entonces, ahí sabemos, es muy importante. Y entonces dentro de esto está el papel del clasificador, que me parece muy importante porque dentro del estándar internacional para la formación y titulación de clasificadores, se dice que es una persona que está autorizada como oficial para evaluar a los deportistas y clasificarlo dentro de uno de sus grupos o dentro de una de sus clasificaciones funcionales, y de hecho esto se dio en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y se instauró en la guía de clasificación. Bueno, chicos, entonces vamos a entrar al tema que más nos compete y más nos interesa, que es las lesiones, ¿cierto? Entonces, para hablar de las lesiones, pues ya sabemos que es una lesión en general, vamos a hablar de los mecanismos más bien de lesiones. Y para ello, pues hay que comprender que es un mecanismo de lesión, o qué son los mecanismos de lesión. Entonces, chicos, los mecanismos de lesión son todo, es esa descripción, una descripción precisa del evento que desencadenó esa lesión, ¿cierto? Entonces, es una descripción que se usa para precisar aspectos vitales de la situación del juego deportiva, es decir, analizado desde el punto de vista deportivo, el comportamiento del atleta y si es un juego que implica oponentes, pues el comportamiento del atleta más la interacción con ese oponente, ¿cierto? También las características biomecánicas generales del deporte y también las características biomecánicas detalladas de ese movimiento, o más bien de esa articulación de ese tejido que fueron lesionados, ¿cierto? Entonces, de nuevo repito, los aspectos vitales del deporte, el comportamiento del atleta, caso tal, también de su oponente, pues de su interacción con el oponente, y las características biomecánicas generales y también las detalladas del movimiento de la articulación que se lesionó. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues después de hacer un exhaustivo búsqueda, encontré varios estudios, como por ejemplo el de Ferrera y colaboradores en el 92, que mostró que 426 atletas
que participaron en la competencia nacional de atletismo en silla de ruedas, en la de atletas ciegos de los Estados Unidos y también la de atletas de con parálisis cerebral, todos de los Estados Unidos. eh, Era un porcentaje de esos 426 atletas, era un porcentaje del 32% del total de atletas. Todos sufrieron algún tipo de lesión que resultó en la pérdida de tiempo para competir. Más de la mitad de las lesiones de los atletas ciegos fueron en las extremidades inferiores y las lesiones de los atletas con parálisis cerebral se distribuyeron de manera bastante equitativa entre las rodillas y el hombro, el antebrazo, la muñeca, el pierna y el tobillo, ¿cierto? Entonces, en este estudio se mostró que los casos de lesiones entre los atletas con discapacidad fueron casi iguales que los casos de lesiones en atletas sin discapacidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. También, en otro estudio que encontré de Fargel y Lexel en 2014, estos analizaron bastantes estudios sobre lesiones relacionadas con el deporte en atletas con discapacidad y encontraron que la verdad hay muy pocos estudios realizados específicamente para estos atletas y mucho más, pues o sea, más bien y menos estudios hechos con rangos de edad específicos, con tipos de lesiones, con deportes específicos, ¿cierto? Entonces, al menos dentro de lo que encontraron en las estadísticas que lograron sacar, encontraron que hay una prevalencia de lesiones en los Juegos Paralímpicos de verano de 2012, hubo una prevalencia de lesiones de alrededor del 17% de los atletas que participaron y todos ellos sufrieron algún tipo de lesión. Entonces, encontré que al igual que en el estudio anterior, la cantidad de lesiones entre los participantes con lesiones fue aproximadamente igual a la cantidad de lesiones entre los atletas sin discapacidad. Entonces, en los dos vi el mismo rango, ¿cierto? O sea, a pesar de ser deportistas adaptados con discapacidad, pues en general si haces una comparación dentro de las lesiones para los deportistas olímpicos de alto rendimiento y para los deportistas adaptados, pues en comparación sufren como el mismo rango, tienen la misma incidencia de lesiones. Entonces, también en otro artículo encontré que por ejemplo, se analizó si las lesiones, en otro estudio que encontré de Ramírez y Al, no había dicho el curso de Ramírez y Ramírez y colaboradores en el 2009, encontré que la gran mayoría de lesiones, alrededor del 71% de las lesiones, ocurrieron en estos deportistas adaptados, ocurrieron no en competencia, no en el juego, sino en el momento de entrenamiento, ¿cierto? En el momento de práctica o en el momento de actividades de acondicionamiento. Y las actividades de caminar o correr representaron más de la mitad de las lesiones encontradas durante este estudio. Y la mayoría de estas lesiones también involucró una colisión con otro atleta. Entonces ahí es donde encontramos que dentro de estos mecanismos de lesión tomamos en cuenta entonces al atleta, su comportamiento y la interacción con el oponente, ¿cierto? Entonces hubo colisiones con el oponente. Y además, muy importante, quiero resaltar lo que no solamente con él, que esa gran mayoría de lesiones que se dieron por colisión con otro atleta, no solamente fue con otro atleta, sino también con objetos. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta dentro de esos mecanismos de lesión en deportistas adaptados. Entonces también se encontró en este último estudio de Ramírez, encontré pues que solo 4 atletas en este estudio resultaron lesionados en la medida en que tuvieron que perder más de un día de actividad debido a la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente para la mayoría de atletas las lesiones fueron de menor grado, no fueron realmente graves, ¿cierto? Y una vez más yo pude como que comparar que los números de lesiones entre deportistas adaptados pues era en general proporcional al número de lesiones en deportistas sin discapacidad. Entonces todos estos 3 estudios lo que me dieron a verificar fue que realmente la estadística que todo el mundo, pues, bueno, contrario a lo que es el pensamiento común o la creencia común, la incidencia y el alcance de las lesiones en los atletas con discapacidad no varía mucho con los atletas sin discapacidad, es muy similar. Bueno, entonces también algo que quiero resaltar también es que encontré que parte pues de esta relación entre los atletas sin discapacidad y los atletas con discapacidad o atletas adaptados, o también otro término para atletas, es que encontré que también dentro de los mecanismos de lesiones de los atletas adaptados, es más en lo que se diferencian de los atletas sin discapacidad, qué complejo estar diciendo estos nombres realmente, es que los atletas adaptados tienen más incidencia de lesiones en la extremidad superior
en zonas como el hombro, el codo, incluso en la muñeca y en la mano. En la muñeca y en la mano es donde más es el área anatómica que se lesiona con mayor frecuencia entre los deportistas adaptados. Y esto es una gran diferencia a los deportistas sin discapacidad, porque en los deportistas sin discapacidad tienen más lesiones en las extremidades inferiores. Entonces, algo que quería resaltar ahí. Además, algo que también está incluido entre los mecanismos de lesión de los deportistas adaptados es que el aumento de la edad y las lesiones de la médula espinal también aumentan ese riesgo de lesiones en las extremidades superiores, ¿cierto? Entonces encontramos que los esguinces, las distensiones, las ampollas y las laceraciones son las lesiones más comunes en los deportistas, en los deportistas paralímpicos, que los llamaríamos también, aparte de decirles atletas adaptados, les voy a decir quizás mejor para atletas, para no complicarme tanto con mi lengua. Eh, pero también entonces encontramos que esos son los más comunes, ¿cierto? Y en la zona superior, pero también encontré que en los deportes paralímpicos de invierno hay un mayor riesgo en cuanto a lesiones en la cabeza, fracturas y contusiones, posiblemente debido a los elementos de alta velocidad que se dan en estos juegos. Eh, Además, también encontré que en los atletas paralímpicos de verano, por ejemplo, masculinos y femeninos tienen tasas generales de lesiones similares y el fútbol, el levantamiento de pesas, el gol, el esgrima en silla de ruedas y el rugby silla de ruedas son los deportes de mayor riesgo. Y bueno, teniendo ahí como que esa gran vista de la situación de lesiones con los deportistas discapacitados, busqué y traté de hacer una lista de lo que con lo que no haremos que era lesiones frecuentes, pues no traté porque lo hice y encontré, pues no había como que una lista detallada que te dijera, bueno, estas son las lesiones más frecuentes, pero después de una búsqueda constante, encontré un artículo que, bueno, quizás está ya algo, pues no, diga, no lo diríamos de esa manera, pero si es de 2005, pues ya lleva sus años, pero fue un artículo donde hicieron una tablita que les voy a mostrar acá. De hecho, no sé si se logra ver tamaño grande. Ok, perfecto. Y no sé si lo logran ver porque tampoco veo yo las letras. Pero acá sí es una tableta de las lesiones más frecuentes en deportistas discapacitados, ¿cierto? En un momento yo me devuelvo acá. Ok, entonces dentro de esta tablita se encontró que la lesión es más común y la que estaba por encima de todos, a gran diferencia, eran las lesiones por sobrecargas musculares. También estaban las contracturas musculares, estaba mucho, a pesar de que, pues, como les dije, que es más común ver lesiones en las extremidades superiores, también había muchos esguince de tobillo, sobre todo en atletas, por ejemplo, ciegos. eh, y algo que encontré es que dentro de las lesiones también toman en cuenta el aumento de una discapacidad por una lesión. También había, como lesiones frecuentes, también estaban la contusión de pie, las contusiones de pie, heridas suturadas, también había abrasión de pie por caída, heridas en piel por compresión, y también se daba mucho tendinitis aquilea y rotuliana, ¿cierto? Es decir, a pesar de que en general, como les dije, las lesiones se dan más en la zona de extremidad superior, pues hay ciertas lesiones que son comunes y que incluso también todavía están relacionadas con las extremidades inferiores, pero que como sabemos, pues no se van a dar en deportistas que tengan discapacidades físico-funcionales, ¿cierto? Como ya habíamos hablado. Entonces esas son como que las que encontré clasificadas por Manonelles y colaboradores en 2005 como las lesiones más frecuentes. Y finalmente, pues no, llegamos al final de la presentación. Espero no se demore mucho el video. Tenía algo con el suelo, profe, entonces como que estaba así como que tratando de que se viera bien, pero tengo un problema acá y no sé, no me puedo quitar eso, entonces por favor no lo muestre a los compañeros. Bueno, y les muestro entonces las referencias. Bueno, hay varias referencias y que utilicé para poder encontrar toda esta información, si les interesa verlo. Entonces, muchas gracias, profe. Fue un placer, profe, estar en el curso contigo y ojalá tengamos la oportunidad de hablar más adelante fuera pues de esta lesión. Sería todo por hoy, chicos y profesora, y que tengan un buen día.